Hola chicos, es un gusto para mí poder saludarlos y bueno, la semana pasada iniciamos con este nuevo tema, que se llama análisis sintáctico. Y la semana pasada yo les dejé, que vieran un video de introducción o de resumen y un pequeño ejercicio. Más que un ejercicio para mí era un diagnóstico, es decir, era para saber cómo estaban ustedes en este tema, si tenían mucho conocimiento, poco o nada. Lastimosamente sí, fue muy difícil para muchos, entonces me doy la tarea de poder enseñarles ese tema un poco más, como que desde el principio, simple, pero también un poco profundo. Entonces vamos a comenzar. En la unidad pasada, o el tema pasado, perdón, era el análisis morfológico. El análisis morfológico analiza palabra por palabra y la función de cada una de las palabras. En cambio, el análisis sintáctico ya no analiza las palabras individuales, sino colectivas, sino la idea y la lógica que tiene la oración, de quién se habla y qué hace esta persona. Entonces, es importante. Ahora, para analizar esto, yo necesito que ustedes conozcan la diferencia entre frase y oración. No es lo mismo. Si hablamos o se menciona mucho, pero no es lo mismo. Y es necesario que tú conozcas esta diferencia y el tipo de oraciones que estamos por ver en un momento, porque de esto depende el que tú identifiques el sujeto y el predicado. Sí, nos han enseñado acerca de esto, pero es un poquito más complejo que un sujeto y predicado. Entonces veamos, la frase es diferente a la oración en. La frase no entrega una información completa. Por ejemplo, ramo de rosas. ¿Qué pasó con el ramo de rosas? ¿De quién es? O algo así. No nos dice, solo dice que vamos a hablar o se trata de un ramo de rosas. El pelo largo. Mi hija y yo. Sí nos da una información, pero como a medias. En cambio, la oración sí da el mensaje completo, da la información completa. Entonces, si hablábamos de la frase ramo de rosas, el ejemplo de la oración es mi esposo me regaló un ramo de rosas, ¿ya? Entonces, ya nos dio el sujeto, quién o de quién es, qué pasó con el ramo de rosas, ¿verdad? El pelo largo era la frase, Sofía tiene el pelo largo. Entonces nos vamos dando cuenta de qué estamos hablando, qué información era lo que se nos quería transmitir o nosotros queríamos transmitir. Y por último, mi hija y yo vamos a nadar. El análisis sintáctico analiza tanto frases y oraciones. Pero, ¿cómo vamos a analizar esto? Necesitamos saber entonces qué tipo de oraciones. En primer lugar, tenemos la oración unimembre. La oración unimembre te lo voy a resumir de esta manera. Solo tiene una parte de la oración. Puede tener el sujeto, que en este caso sería la persona de quien estamos hablando, o solo puede tener el predicado, que tenga literalmente solo el verbo o la parte verbal. Por ejemplo, quiero que vengas. No está diciendo quién, ¿verdad? ¿Quién quiere? Entonces no aparece, sí sabemos que yo soy el sujeto, o sea, yo soy la que estoy hablando, pero no aparece escrito. Entonces, esta es una oración unimembre. También puede, en este caso puede ser una frase, es decir, que no nos da la información completa. Y aquí te tengo algunos ejemplos. Qué lindo día, ¿sí? No hay un verbo, o ven un verbo ahí, no, solo estamos hablando del día y cómo es el día. Buenos días. Tampoco nos está diciendo una acción. Hace frío. Sí, no nos dice dónde, por qué o algo similar. Amanecerá. Si nos damos cuenta es un verbo, pero no hay un sujeto. ¿Ya? Está diluviando o fuera o hasta mañana. Entonces son frases que sí tienen un significado, pero no tiene, ya sea que no tenga el sintagma nominal, que es el sujeto, o no tenga el sintagma verbal, que en este caso es el verbo. Ahora, la oración bimembre, por el contrario, son como las oraciones, como les decía anteriormente. Estos sí tienen ambos, tiene tanto sujeto y predicado. Ejemplo, mi hermano lava su carro todos los días. ¿Cuál es el sujeto? Mi hermano. ¿Y cuál es el predicado? Lava su carro todos los días. El perro duerme en el patio. El perro es el sujeto y duerme en el patio sería el predicado. Entonces, esa es la diferencia.
necesitamos saber este tipo de cosas para que podamos, se nos facilite más adelante el identificar si es un sujeto o si es un predicado. Ahora, esa es la primera parte. Lo que yo quiero que hagan es, les voy a enseñar la tarea, lo siguiente. Les va a aparecer un cuadro y en este cuadro les van a aparecer pues frases u oraciones y ustedes tienen que marcar X si lo que les aparece ahí, si el enunciado es una frase o es una oración. Luego tienen que marcar con una X si esta frase o esta oración es unimembre o es bimembre. Veamos el primero. El iPhone 11 Pro. ¿Qué es? ¿Es una frase o una oración? Como no me da la información completa, es una frase. ¿Es unimembre o bimembre? En este caso solo tenemos el sujeto, por lo tanto es unimembre. Número 2. El concentrado es de pelusa. ¿Es una frase o es una oración? Es una oración. ¿Es unimembre o bimembre? Ahora aquí hay algo que se me olvidó mencionar anteriormente y voy a regresar ahorita, perdonen. Y es que cuando el sintagma verbal o el predicado trate solamente del verbo ser, estar y parecer, estos verbos no cuentan como verbos normales, digamos. Entonces, no pueden ser considerados como parte del sintagma verbal. En este caso, entonces, perdón. En este caso, entonces, ya que estamos hablando del verbo, en este caso, ser, y no cuenta como un verbo normal, entonces sería una oración unimembre. Entonces voy a repetir, es el verbo ser, estar y parecer. Entonces, esa es la tarea para hoy, es pequeña, entonces solo quiero que lo hagan individual sin copiarse, por favor. Les mando un abrazo y los miro pronto.